finitud y referencia. Referencias de la conciencia. La finitud es un fin, es terminar, es perder. Y una referencia de la conciencia, porque la conciencia, en mi concepto, es un punto de referencia donde te percibes a ti mismo y estableces ese punto como referencia. Y luego tienes conciencia y desde ese punto percibes el mundo. Entonces, la finitud es un punto de referencia de la conciencia. Cuando empiezas a perder cosas, te harás referencia a ti mismo en otros que tengas. Y la transmisión en vivo de hoy trata sobre esto. ¿Cómo puedes hacer referencia a las cosas que posees en las cosas que pierdes? Porque la pérdida de la cosa también es un objeto de tu propia conciencia y puedes referenciarte a ti mismo en la pérdida. Así, la finitud de las cosas, la finitud de las referencias, la finitud de la vida misma, la pérdida, el fluir de la vida, tiene un proceso natural de pérdida, es la vida. En la vida se gana y se pierde. Y hoy intentaremos comprender esto de la forma más sencilla y natural posible, pero desde la perspectiva científica y con evidencia, compartiendo recursos para ayudarles a comprender la idea de la finitud, para que entiendan que la finitud es un proceso vital. En la finitud las cosas terminan, la vida termina. La finitud es un proceso vital. Y a veces, con esta invitación actual, con esta ola de Internet hará lo siguiente, te llevará a posibilidades. Es posible, es posible, es posible. Y tenemos que ser un poco más conscientes de las posibilidades. Las posibilidades son lo que podría ser, pero no lo son. La posibilidad puede llevarte a una posibilidad, a otra, y eres un fanático, fanático de la ideología política, fanático de la religión, fanático de la economía, fanático de algo que es pura posibilidad, 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 sin nada concreto, sin probabilidad, sin la concreción de las cosas. Te lo explicaré de otra manera y quizás lo entiendas y lo aprecies. Toda tu vida es una curva que acumula muchas cosas, lo que haces, lo que comes, dónde has estado, lo que has fotografiado, son muchas cosas y tu vida sigue avanzando en esta masa de cosas que has hecho. Así, tu vida puede ser una curva que integra todo lo que has hecho, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que piensas, todas las formaciones de tu cerebro. La vida es esta formación, esta conglomeración de cosas concretas y medibles. Así es la vida. Sube y baja, sube y baja. Tus hormonas suben y bajan. Tu nutrición, tu peso pueden subir y bajar. Tu situación financiera también sube y baja, y en estos momentos de la curva que sube y baja, eso suma la integral de todo lo que lo hiciste, puedo obtener una derivada. Aquí hay una integral, eso es todo lo que eres. Puedo obtener una derivada. La derivada es una tangente de la curva. Podría ser, pero no lo es. Podría subir más, pero no lo hizo. Está bajando. Las posibilidades son como las derivadas. Tienes derivadas, o podría ser, o señala el camino, pero no es el camino. Señala en ese momento, en esa curva, si hago una derivada, señalo el camino. Donde realmente me impactó fue cuando el ministro del gobierno anterior llegó al gobierno y había todas esas curvas de la COVID-19 y dijo, chicos, la tendencia es que si nada cambia, seguirá así, pero las cosas cambian de forma natural. No puedo centrarme solo en las tendencias de estas curvas. Tengo que hacer cosas concretas para cambiarlas. El resultado final cambia, regresa a tu vida. Tu vida tiene muchas cosas. Desde pequeño, un bebé, has estado creciendo, acumulando muchas cosas, subiendo y bajando. En este momento, en estas curvas, las tangentes de esta curva podría ir en la dirección equivocada. O bien arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Eran posibilidades, pero no representan la concreción de lo que sucedió. Así que lo importante en la vida y de lo que vamos a hablar hoy es algo más concreto, algo más cercano a una realidad medible. Ay, Jato, deja de complicar las cosas. Sigue hablando a ver si lo entendemos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Mira, voy a empezar
Vamos a hablar mucho sobre la afinidad. Tengo que hablar el comienzo de la afinidad. El comienzo de la finitud es el comienzo de tu ADN o ADN. Sí, ADN. El óvulo donde el espermatozoide penetró con la mitad del código genético, entró, se mezcló y contiene tu ADN, el código genético. Así que tu código genético ha entrado en el óvulo y ahora es un óvulo. Bien, el óvulo, si le quito el núcleo, es una poderosa célula tótica. Si tomo mi ADN hoy, le quito la memoria temporal y lo pongo dentro de una célula, un óvulo, sin núcleo, una poderosa célula tótica sin núcleo, aparecerá un pequeño Jackson, un clon. Eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de finitud y comenzaremos con el ADN. El ADN es una cadena y la proteína es una cadena que simplemente guía, dirige el agua y produce proteínas, más proteínas dirigiendo el agua de un lado a otro. Y el ADN también, para mí, el ADN es una inteligencia quieta y fija. Es un proyecto, no es la cosa en sí, sino un proyecto para que las cosas sucedan. Y tu ADN y mi ADN que estaban allí en una sola célula, cuando empiezan a duplicarse, cuando ven que hay alimento fuera de la célula y las condiciones ideales para la duplicación, cuando ven en el idioma más amerindio, en el coreano, fuera del colorismo europeo, el neurope. El ADN percibe el neurope y el neurope con alimento fuera de la célula. Activa la duplicación celular, duplica 2 células, luego 4 y 8, y así sucesivamente. Y el mismo ADN en esta duplicación celular se duplica y duplica constantemente y llega un momento en que incluso mientras la célula se duplica, se siente como si el ADN, como si todas las células, todas tuvieran ADN. Mira, tu ADN ha aumentado, ha aumentado. Para cuando llegamos a la edad adulta, tenemos casi 30 billones de cadenas de ADN. De una, pasó a 30 billones de cadenas de ADN. El ADN ha hecho un viaje muy largo. Pero en este momento, mientras se duplica célula a célula, también recibe moléculas entre células, se comunica entre células, sigue duplicándose y las células se comunican con el entorno. Entonces surgió mi idea muy interesante, la detección de quórum. Estas células reciben estímulos similares. En un momento dado, cuando este número de células alcanza un cierto número, un umbral, la célula comienza a duplicarse, a diferenciarse. Era una célula, era un tejido, este ADN, y ahora una diferenciación tisular, pasando a diferentes tejidos, diferentes órganos, incluso diferentes sistemas. Mira, pasamos de la duplicación del ADN y con la pertenencia del ADN, célula, pertenencia del ADN. Por eso te digo que la pertenencia es algo de lo que en nuestra cognición buscamos ser conscientes, porque la pertenencia es algo celular. Necesitamos sentir pertenencia. Si no estás bien, si tus compañeros te han rechazado, si tu familia no te quiere, si nadie te entiende, debes saber que necesitas sentir pertenencia. Y la pertenencia es algo que también puedes darte a ti mismo y accederás a ella por ti mismo, permitiéndote ser aceptado, al menos en tu mente. Permítete ser aceptado, no niegues la pertenencia, porque negar la pertenencia es negar la existencia. Y cuando niegas la pertenencia, cualquier grupo ideológico en Internet te atrapará. Ven aquí, quédate con nosotros, pertenece y entonces creerás haber encontrado el sentido de tu vida. Lo encontraste porque antes negaste la pertenencia y los grupos se aprovecharon de ti, captan tu atención, te dan un pequeño sentido de pertenencia y luego te secuestran para el resto de tu vida. Así que ten cuidado, siempre busca la pertenencia. Hablamos de finitud, empezamos con el ADN. El ADN empezó a duplicarse, duplicarse, duplicarse. Incluso mientras se duplica, la pertenencia lo hace diferenciar células, creando nuevos órganos, y así sucesivamente. Se van a saltar muchos pasos porque ir más allá del ADN y hablar de finitud es bastante complicado. Así que a los 3 meses en el útero ya tienes algunas estructuras de ADN, algunas estructuras de tejidos y órganos, ya tienes casi un pequeño cerebro. Madurará a los 30, pero a los 3 meses el pequeño cerebro
estará bien y probablemente ya esté procesando. Procesará los datos, los estímulos que provienen de las vísceras y los estímulos del movimiento de tu pequeño cuerpo. 3 meses. Así te estamos adoptando o diciendo que a los 3 meses tienes una mente, finitud y referencias de conciencia. Un momento. La conciencia no existe sin mente. Antes de 3 meses no tendrás esa conciencia. Antes de tener mente, antes de que tu pequeño cerebro procese lo que proviene de tus vísceras y procese tu movimiento corporal, tu propia percepción e interocepción, no tienes mente. Sin mente es imposible tener conciencia. ¿Por qué? La conciencia se refiere a las pertenencias que tienes en tu mente. Para mí, por las complejas palabras que te uso, la conciencia es un movimiento que se percibe en el metabolismo producido. En el movimiento del cerebro que tiene conciencia, ésta se percibe. Este movimiento es el movimiento de la mente, de procesar la interocepción y la propiocepción. Son dos sentidos humanos muy poderosos, muy importantes para nosotros. La interocepción controla todas nuestras sensaciones, son interoceptivas, y todas nuestras emociones se basan en esta propiocepción, incluyendo nuestra posición en el espacio. Es propioceptiva. Así, cierro los ojos y sé dónde estoy. Si me llevo un susto rápido, mi cuerpo da un salto rápido, un pequeño sobresalto, propiocepción, y mis sensaciones, interocepción, son viscerales, lentas. La amargura de la vida, la bondad de la vida, lo placentero, lo tenso. Tensas el estómago, tensas las vísceras, porque los sentimientos afectan a las vísceras, afectan a tu interocepción, y con la interocepción y la propiocepción tienes una mente. 3 meses en el útero probablemente tenías una mente. Con una mente puedes tener conciencia y entonces percibes el mundo. Puedes estar al tanto si te refieres a ti mismo. Esto es importante. Y para el tercer mes ya tienes nociones, tienes una mayor sensación de vida, tienes visión, audición y visión, que ya es bastante buena, audición, pero también tienes nociocepción. La nociocepción es el cuerpo, puedes sentir algo de dolor, el dolor le sirve al cuerpo para actuar en el lugar del dolor. Nociocepción es nociocepción. Entonces, la nociocepción es una sensación de dolor, pero cuando tengo dolor, el dolor deja la nociocepción y se convierte en algo más corporal, un poco diferente de esta sensación literal de tejido cortado. Se corta un tejido, hay dolor, este dolor repara el tejido, pero él lo llama nociocepción. Es la sensación que tenemos, nociocepción. Cuando sentimos dolor podemos prestar más atención, menos atención y ubicar el dolor donde no lo hay. Así que este dolor es una sensación más que abordaremos hoy, porque en la finitud de las referencias también puedo perder el dolor. Este dolor no es el dolor del corte, sino el dolor de sentirnos un poco más grandes, un poco más entrando en reinos superiores, digamos, en la cognición elevada. Así que es importante que sepan que nuestra percepción también es la sensación. Dentro del útero, durante 3 meses tuviste tu mente, y la mente te permite referenciarte a ti mismo dentro de ella, y esta referencia dentro de ella es nuestra conciencia. Finitud y referencias de la conciencia. Así que estamos llegando a estas referencias de la conciencia. Cuando eras pequeño, muy pequeño, saliendo del vientre materno, un bebé de 1 mes, 2 meses, 3 años, pensemos en hasta 3 años, en cada entorno en el que estabas, escuchabas algunos ruidos con palabras. No sabías qué era una palabra, no sirve de nada, no sabes qué es una palabra, pero había ruidos, mami, papi, bebé, qué lindo, no sé qué, estos ruidos llenos de matices, llenos de tonos maternales. Qué lindo! Estos ruidos en diferentes entornos, estos ruidos que eran palabras, tenían significado en este entorno que era la cocina, la sala, el dormitorio, el cuarto de juegos, siempre ruidos diferentes. Y se formó este concepto de la palabra completa. Es interesante, la palabra completa también tiene que ver con dónde se colocó en tu cabeza, en volumen. ¿Y cómo era este volumen específico, selectivo e interoceptivo? Esto es la mente. La mente, estoy aquí en una conciencia y estas palabras llegan.
y me refiero a mí mismo aquí, en mi cuna, como un bebé, y estos ruidos llegan y entran en mi cabeza con esta sensación global de todos los sentimientos y mis recuerdos de la formación cerebral, además de este ruido que llega. Viene una, dos, tres veces. Aprendí la palabra y de repente incluso puedo decirla y se convierte en una herramienta para recordar dónde estaba, en el entorno en el que me encontraba. Es un recuerdo. Claro, las palabras tienen estructuras gramaticales y crecemos con una tecnología fantástica para mejorar nuestras vidas con palabras. De acuerdo, pero las palabras estaban ahí. Hablamos mucho de los afectos humanos con palabras, pero también hubo un momento en que estas palabras se usaron como herramienta para percibir el ser. Aquí hay un movimiento muy importante. Cuando percibes el ser con palabras, haces referencia al ser interior. Esto es muy importante. Ahora tienes momentos de conciencia referenciados en un ser. Por ejemplo, en este conjunto de palabras en el que estoy pensando, a veces el bebé de 2 o 3 años siente algo y lo reprime, porque se pone en una posición, por ejemplo, como les dije, de piedra, papel o tijera. ¿Recuerdan los conectomas cerebrales? Me puse en una posición de piedra y ya lo mencioné aquí. Mira, tengo miedo, esto es una referencia. Puedo usar palabras para definir esta referencia, pero es una referencia al ser. Entonces no estoy jugando con la palabra, estoy siendo la palabra y las otras palabras en otro momento estoy usando la palabra identificando lugares. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos nuestro idioma todo el tiempo. Te hablo ahora, estás entendiendo algunas cosas, no, pero entenderás. Estas palabras entran en tu cabeza de una manera muy simple, pero en las fases del sueño tenemos N1, N2, N3. En N1, durante la fase de sueño, empiezas a sentirte un poco somnoliento y luego, ¿qué sucede? En N1, las palabras que dices se refieren más a lugares. Y son muy extraños. En N1, cuando estás casi dormido, las palabras parecen fuera de lugar. No está bien estructurado. Es una palabra, no sé, dos, tres palabras sin verbos. No conectan. Es casi como si fuera ciudad, cocina, sala, plátano, grande. A veces ni siquiera es grande, solo las palabras que salen como si fueran los lugares donde se pronunciaron. No tiene sentido. Incluso da una sensación a veces de ansiedad al principio de N1, al principio del sueño, porque en ese momento del sueño estamos conectando los volúmenes donde se aprendieron estas palabras, se colocaron otros símbolos, la semántica de estas palabras, pero no como oraciones, porque la unidad gramatical es una oración completa, un párrafo completo. Aquí no, tenemos palabras individuales, los volúmenes. Estamos durmiendo, ¿de acuerdo? Y estamos en N1, así que a veces me molesta y entonces pregunto, no, pero quiero ser racional, soy perfeccionista, quiero mejorar esto. Así que simplemente pregunto, o si estoy tenso, tengo que estudiar, tengo que saber más sobre esto, más sobre aquello. Entonces vuelvo a perder el sueño. ¿Lo notan? Aquí estamos en el primer punto, la finitud. Tu parte racional no es nada. Cada noche, al dormir, tu parte racional sufre un momento de pérdida y tienes que soltar la razón para dormir. Mira qué interesante es esto. Esto es finitud. Se trata de soltar la razón, el prefrontal empieza a desactivarse, te duermes, necesitas dormir, la racionalidad no te ayudará a superar ninguna fase del sueño, así que tienes que soltar la razón y la lógica. Es la finitud de esta razón, de esta lógica, déjala ir. Este no es el momento de llevártela al sueño, no puedes entrar en los entornos sagrados del sueño con la razón y la lógica, que son N1, N2, N3 y luego el tónico de reénfasis. ¿De acuerdo? No. Deja que las cosas sucedan, porque ahora es el momento de que tu cerebro se reconstruya. Así que esto es importante. ¿Y qué es N2? Algunas palabras, cuando estabas en esos entornos desde muy pequeño, te referías a ti mismo con palabras, soy hijo pequeño,
mío, algo así en estas palabras. Te apropias de estas cosas y te posicionas como la identidad de las palabras. Y en N2 empiezas a percibirte como palabras sin significado. Luego, en N1, la primera etapa del sueño, empiezas a ver palabras sueltas y te produce cierta ansiedad. No tienen nada que ver entre sí, pero son palabras sueltas, sin la percepción de que tú eres las palabras. En N2 tú eres las palabras. Tonterías. Y luego a veces caes en N2, te asustas y regresas. Y entonces pierdes una fase de sueño. Mira, qué interesante. Hay dos cosas importantes ahí, N1 y N2. En N3 no. Entras, perdón. En N3 ya no. Entras, te hundes en N3 y ahí se acaba la palabra. O fin de la palabra, tu cerebro se lavará el cerebro, hará muchas cosas, neuronas, cosas muy importantes en N3. El proceso de curación es muy poderoso en N3. Las personas con muchos problemas, a veces con una deficiencia en esta fase del sueño que es N3, sus problemas empeoran, sus enfermedades empeoran. Para obrar nuestros milagros es N3. Pero ¿por qué a veces nuestro milagro no ocurre? Porque a veces estamos atrapados en una rutina, en una fe ciega, en creencias muy limitantes y no dejamos que N3 aparezca. Aislamos nuestro cuerpo, lo que yo llamo zona 3. Es un cuerpo aislado y N3 no puede entrar. Finitud, finitud. De eso hablamos. La pérdida es fundamental. Si no la reconoces, no puedes dormir bien, porque dormir en sí mismo implica una pérdida de la razón. Dormir en sí mismo implica una pérdida de la autorreferencia. Y cuando pierdes tu referencia, tu conciencia se desvanece. ¿Entiendes? En N2, cuando tu referencia empieza a intercambiarse con palabras, la conciencia se ha relajado. Y la conciencia es lo que da sentido a la percepción en tu vida. Percibes a través de la conciencia. La mente lo hace. Puedes ser consciente e inconsciente. Puedes estar en algún estado de coma, pero la conciencia condiciona la percepción. Esto es fantástico. Cada vez que te encuentras en un mundo muy malo, puedes cambiar repentinamente tu referencia, tu forma de percibir a este ser, y tu percepción del mundo cambia. ¿De acuerdo? Pero si estás pasando por esa fase de la vida, a los 80, 90 años, mi padre murió a los 96, hay una fase en la vida en la que el propio cuerpo, el ADN que se duplicaba, empieza a dejar de duplicarse. Y el ADN que controlaba las fases acuosas también empieza a deshidratarse, expulsando agua de la célula. Y es el momento de la plenitud humana, de la finitud, del fin de la vida. Y a veces algunas personas empiezan a negar este momento y a amargarle la vida a esta persona, a esta persona, a este padre, a esta madre, porque no admiten la pérdida y al no admitirla impiden que esta persona sienta la plenitud de su propia muerte. Te vas y cosechas de este individuo que alcanzaría la plenitud de la muerte, porque la muerte es un proceso natural. El ADN libera agua, el cuerpo se deshidrata y alcanzará su plenitud. Pero algunos, temerosos de la pérdida, imponen la hidratación, incluso en hospitales, y este individuo pierde la plenitud de la pérdida, y esa es la vida de hoy. Es la finitud. La finitud y las cosas terminan. A veces nos volvemos muy y valoramos mucho la pérdida. Es asombroso. Tenemos un sesgo de pérdida. Cada pérdida es mucho más dolorosa para nosotros y vale más que la ganancia. Es natural para los seres humanos. La pérdida vale más que la ganancia, pero a veces, cuando no se pierde lo que hay en un vaso, no se puede agregar más agua, aunque el vaso ya esté lleno de agua sucia y no se pueda agregar agua limpia. Pero cuando está lleno de agua sucia, no se quiere perder el agua sucia. No quieres perder lo que sabes, lo que tienes, lo que entiendes. No quieres perder tu fe, tu creencia, tu forma de ser. No quieres perder, así que lo nuevo no te entra, porque tienes miedo de perder.
Sí, pero mientras seas tú, es tu vida. Ahora cuando alguien más está perdiendo y experimenta plenitud en su propia pérdida, entonces vas tú, y luego impones, este cuerpo se está deshidratando, vamos a hidratarlo. Y este cuerpo no tendrá esta satisfacción, esta metacognición de su propia pérdida. Esto es muy complicado. Experimentamos otra pérdida, pero el sueño nos la proporciona. Es interesante, el sueño nos la proporciona constantemente. Así que la atención que tenías al principio está casi dormida. A medida que te quedas dormido, pierdes la atención. La atención es lo más valioso que tenemos en la vida, es la atención. Cuando estás haciendo las redes sociales, secuestran tu atención, te absorben la vida, la pierdes, porque la atención es tu vida y el sueño también se verá afectado, pero déjalo ir, perder la atención. Y a veces, y otra cosa, los recuerdos. Pero también en la vida de las personas que se acercan a cuidados paliativos, algunos recuerdos se han ido, cierta conciencia se ha ido, algunas emociones se han perdido, la noción del tiempo se ha perdido, entonces solo hay un remanente de memoria aquí, pero cuando hay un remanente de memoria y todavía tengo una mente, aunque no sea tan capaz, la conciencia viene y puedo polarizarme en esta memoria y este es el momento de conciencia de este individuo allí en cuidados paliativos o de este individuo aquí cuando está a punto de dormir y está durmiendo y en las fases del sueño. Así ocurre el proceso y también los pensamientos. El mismo pensamiento que tienes se afloja, se desgasta, se desintegra, pierde una estructura más fuerte, se afloja, pierdes, pierdes lo que crees ser, pierdes, pierdes y lo dejas ir. Y cuando dejas ir, comienzas a hacer lo nuevo en ese mismo cuerpo, porque tú suéltalo, porque tienes la plenitud de la piedra misma y también tienes yo extensionales, que es precisamente donde aparece la conciencia. La conciencia te hace fijar y bloquear esta restricción de movimiento y sentimiento interno. Impones un sentimiento a tener una actitud y restringir el movimiento en ciertos entornos. Para eso tienes un yo tensional. Cuando estés a punto de dormir, este yo tensional para hacer disolverá la tensión visceral y corporal, dejará. Cuando estás al final de tu vida, tienes algunas tensiones y algunos recuerdos traumáticos que quedan estancados. Y a veces puede ser, necesito perdonar a mi padre, o recibir el perdón de mi padre, o de mi madre, o de mi tío, o de mi hijo, y solo depende de ti. Por supuesto que es bueno hablar con esta gente, pero lo que depende es que esta gente deja ir el perdón. Es un discurso muy hermoso, pero el perdón pierde su significado si no hay juicio. Si necesitas pedir perdón o perdonar a alguien, ¿qué tal si dejas de juzgarlo? Al dejar de juzgar, no tienes que perdonar porque al dejar de juzgar, relajas tus músculos, liberas la tensión que te ha juzgado. En realidad, es el tirano interior que juzga al mundo. Recuerda que te dije que cuanto más tirano es, más divide lo correcto de lo incorrecto. Quienes dividen lo correcto de lo incorrecto, esto correcto y aquello incorrecto, son tiranos. Todo se confunde, lo correcto y lo incorrecto se confunden. Sigamos la ley, sigamos las normas, probemos esto, relajémonos, vayamos allá, demos vueltas, vivamos. Entonces el tirano dice, esto está bien, esto está mal, esta es esta familia, esto no sé qué. El tirano siempre polariza lo correcto y lo incorrecto. Y ahí está el bien y el mal. Te juzgas y te condenas. Y al juzgarte y condenarte, más tarde, cuando estás cerca de la muerte, esta condena te bloquea los nervios, te tira de los músculos y no puedes soltarlo. Necesitas perdonar. Pero, hombre, deja de juzgar. Si dejas de juzgar, la tensión desaparece. La paz y la plenitud llegan. Y cuando alguien esté en un momento de pérdida y te necesite o necesite tu ayuda, demuéstrale que en la pérdida también hay plenitud, también hay fructificación. Vives la plenitud donde tienes lo que tienes, donde estás.
Hay personas que dejan de estar aquí y viven siempre allí, planeando el futuro, planeando si ganarán más, planeando si comprarán una casa, planeando lo que no está, planeando posibilidades, viviendo lo que no existe. Estás aquí, califícate en el aquí, en el ahora, en la plenitud y con los recursos que tienes, con los problemas que tienes, con el cuerpo que tienes, y si estás al final de tu vida, con los recuerdos que estás perdiendo y disfrutas de su plenitud. Y luego hay gente que siente lástima por estas personas y obstaculizan este placer mayor del fin de la vida, que es precisamente la finitud, el fin de la vida misma, la deshidratación del ADN. Solo quedará el ADN, las células vivas desaparecerán, y es el fin, y se acabó bien para aquello que no trae dolor hasta estos momentos finales. Déjenlo ir, déjenlo ser, déjenlo venir. Amigos, eso es lo que quería dejarles. La finitud es un proceso de la vida, la atravesaremos, sin duda, pero podemos atravesarla con gran dolor o podemos atravesarla con gran ansiedad. Elige la paz, deshazte, suéltalo. Deja que la pérdida forme parte de tu calidad de vida y vive mejor con tus pérdidas, tus ganancias, tus deseos y también con tu dolor. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo miércoles.